El día de hoy vamos a presentar un reporte de caso por parte de Medicina Crítica, el cual el equipo está conformado por la doctora Paloma Sandoval, Ernesto Salamanca y Estefanía Reyes. El día de hoy vamos a presentar un caso de un paciente con choque séptico que durante su estancia hospitalaria desarrolló una disfunción miocárdica asociada a sepsis. Esto es de importancia clínica, ya que se está haciendo mayor énfasis en el diagnóstico de la miocardiopatía en los pacientes críticos. Entonces, el día de hoy es importante mencionar que tenemos que tomar en cuenta la evaluación tanto clínica, la evaluación ecográfica y la correlación clínica para nosotros integrar el diagnóstico de disfunción miocárdica. El día de hoy vamos a empezar con el reporte de caso del paciente y posterior vamos a tener revisión clínica de dos artículos en los cuales se va a hacer el desarrollo del tema para ver la correlación de lo que pasó con el paciente y los artículos que realizan la bibliografía. Se trata de un paciente masculino de 51 años de edad, el cual es originario de la Ciudad de México, Estados Unidos, casado, escolaridad bachillerato, empleado, y cuenta con esquema de vacunación tanto para COVID y resto negado. Aquí, dentro de los antecedentes de importancia del paciente, el paciente no tiene ninguna enfermedad crónico-degenerativa, sin embargo cuenta con antecedentes quirúrgicos de relevancia para el padecimiento actual. El paciente cuenta con antecedente de una pancreatitis post-sepre el día 14 de julio, pero había tenido previamente antecedentes quirúrgicos de una colecistectomía laparoscópica parcial con una CEPRE en la cual se realizó colocación de prótesis biliar el día 5 de junio del 2025. Posteriormente se realizó una laparoscopía diagnóstica el día 28/06 del 25. Entonces, aquí, si se dan cuenta, estos antecedentes quirúrgicos son de relevancia para lo que vamos a mencionar posteriormente. Cuenta también con antecedente de transfusiones el día 14 de julio sin efectos secundarios. En cuanto al resto de los antecedentes, están interrogados y negados. Ahora bien, dentro del padecimiento actual del paciente, el paciente inició el día 8 de julio del 2025 con dolor abdominal localizado en hipocondrio derecho. Este era tipo cólico de intensidad inicial 6/10, persistente, el cual no mejoraba con analgesia que se automedicó el paciente, pero también tenía síntomas acompañantes como fiebre mayores a 38.3 grados y además malestar general, astenia, dinemia. El paciente en ese momento no acudió a ningún hospital, sin embargo, al siguiente día, el 9, el paciente presenta alteración en el estado de alerta, fue encontrado por uno de los familiares. Esa fue la razón por la que acudió al área de urgencias. En el área de urgencias, cuando el paciente ingresa, presenta hipotensión con una presión arterial media de 53, presenta taquicardia con una frecuencia cardíaca de 160, presenta fiebre con una temperatura de 39,9 y una saturación de oxígeno que en ese momento estaba en 91%. En la exploración física de relevancia neurológico, el paciente estaba con alteración del estado de alerta, estaba somnoliento con un Glasgow de 13 y a nivel hemodinámico el paciente estaba con datos de hipoperfusión tisular. En nuestras ventanas de choque el paciente cumplía con la alteración neurológica, con alteraciones hemodinámicas, como lo que ya mencioné, y en lo renal el paciente estaba con oliguria. En cuanto a la parte tegumentaria, el paciente presentaba extremidades frías, los cuales nosotros podemos integrar que el paciente estaba hipoperfundido. En la exploración física de urgencias no reportan el Motley score, entonces no contamos con ese dato. Ahora bien, dentro del abordaje inicial, el paciente estaba chocado, evidentemente, se pasó al área de choque como tal, en el cual se realizaron estudios complementarios como laboratorios iniciales y, por supuesto, un electrocardiograma.
En el laboratorio inicial, el paciente estaba con una hemoglobina de 12, una leucocitosis de 13.000, con neutrofilia de 84%, así como linfos de 1.8, linfopenia evidente, y estaba con alteración en la función renal con una creatinina de 2.1. También, como podemos ver, tenía alteración de las pruebas de función hepática, en los cuales podemos ver que el paciente presenta un patrón colestásico con una bilirrubina total de 4 de predominio directo. Asimismo, por ende, con elevación de AST y ALT, así como fosfatasa alcalina. En la gasometría, tanto arterial como venosa, podemos valorar en cuanto a la hemodinamia que tenía una saturación venosa de 78.3% y un lactato inicial que se encontraba en 6. Aparte de los diagnósticos que se integran, bueno, ahorita los vamos a mencionar, tomamos una radiografía en la cual no tenía ninguna alteración, si ustedes pueden ver ahí, porque nosotros también tenemos que valorar si el paciente inicialmente tiene datos de sobrecarga hídrica o no, que es algo de lo que nos importa mucho en los pacientes con inestabilidad hemodinámica. Dentro de las escalas pronósticas que nosotros tomamos en cuenta, que son importantes, está el SOFA. El SOFA inicial del paciente nos dio de 9 puntos, que representa una mortalidad mayor a 33.3%, con un Apache de 24 puntos, un SAPS-2 de 46 puntos y un Nutric Score de 5. Entonces, si se pueden ver, el paciente tenía datos de un choque, y ahí viene lo importante de diferenciar qué tipo de choque. Por la exploración física en la que llegó el paciente, podemos inicialmente tener un diagnóstico probable de un choque distributivo, y tenemos que descartar también o diferenciar otros tipos, por los cuales se realizan los estudios complementarios que pedimos de rutina. Ahora bien, el electrocardiograma inicial del paciente, como ustedes pueden ver, ¿hay algún residente de alguna especialidad que quiera interpretar el electrocardiograma o continuamos? O solamente que digan algo relevante que vean en el electrocardiograma. Sí, sí tiene extracistores ventriculares. ¿Alguien más que quiera participar en algo? ¿O algo que vean alterado aparte de la extrasístole ventricular? También tiene hipertrofia ventricular. Ahí tendríamos que sacar otros índices para poder confirmar o no si cumple con criterios electrocardiográficos. Bueno, en el electrocardiograma podemos ver que está con ritmo sinusal, con una frecuencia aproximadamente de 100, con un eje normal, no se encuentra desviado a la derecha ni a la izquierda. No se observan alteraciones en la conducción auricular o auriculoventricular. El QRS aparente, bueno, nosotros sí lo contamos, pero en este momento pues, no es rápido, nos dio de 100, en el cual pues igual se encuentra en un rango. Y lo único que podemos ver, que es lo que mencionó Toño, es que se observa una activación intraventricular en B1 que termina en una extrasístole ventricular. Ese fue el único hallazgo inicial relevante en este paciente. Pero, ¿por qué lo mencionamos? Porque ahorita vamos a ver cuál fue la evolución. Este electrocardiograma, ¿ustedes le notan alguna diferencia importante respecto al previo? ¿Alguien que quiera participar de medicina interna o anestesio? O los internos, si alguien sabe o ve alguna diferencia. Exacto. Tiene una elevación del ST en B1 y B2, como menciona. Y Toño iba a decir lo mismo. Sí. Entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta, tenemos una elevación significativa de B1 y B2, en el cual podemos sospechar de que el paciente está cursando con un síndrome coronario agudo. Entonces,
aparte de eso que mencionaron, tiene, si ustedes ven, tiene en B3, B4, B5 ondas T que podrían llamarse acuminadas o picudas con una base ancha. Entonces aquí nosotros estamos en un paciente que presenta datos de choque séptico, pero durante su evolución presenta cambios electrocardiográficos, y también cabe mencionar que durante el rastreo que nosotros hicimos inicialmente del paciente en urgencias, tenía cambios dinámicos en la ecocardiografía. Nosotros tomamos el rastreo y tenía el paciente inicialmente un ITB de 17, tenía una cava de 1.7 con una colapsabilidad de menor a 17%, y pudimos ver disminución de la contractibilidad cardíaca, y por eso fue necesario posteriormente realizarle al paciente un ecocardiograma formal y otros estudios complementarios que ahorita vamos a ver, pero sin dejar al lado que el paciente contaba con un foco infeccioso probablemente abdominal, secundario a los antecedentes quirúrgicos que mencionamos. Esto lo digo para no perdernos en el caso clínico, porque es un caso muy interesante y por eso estamos aquí presentándonos. Ahora bien, durante su evolución, el paciente, como vieron, tuvo elevación del ST, cambios en el electrocardiograma. Entonces, aunque tuvo el dolor abdominal que no fue típico como tal, nosotros no podemos excluir un diagnóstico de síndrome coronario agudo, por lo cual se realizó la troponina, en la cual inicialmente el paciente tenía una troponina de 11, y cuando hace los cambios electrocardiográficos, el paciente cuenta con 3.408 de troponina. Eso también con elevación de CPK, CPK-MB y la relación CPK-MB-CPK también alterada. Entonces, aquí también nosotros tomamos el ProBNP, y como pueden ver también hay un pico en el mismo pico de elevación de la troponina, en el cual el paciente presentaba 6.098. Lo que está más adelante de la elevación pues fue parte de la evolución del paciente. Ahorita solo lo pusimos para que ustedes vean cómo fue la evolución y por qué lo estamos poniendo en esta parte inicial. Dentro de los paraclínicos, esto también fue una línea de tiempo en la cual el paciente, como si recuerdan, ingresó con nosotros el día 9, que fue el que llegó al área de urgencias, posteriormente pasó al área de terapia, en el cual el paciente ingresó con lactato de 6, fue descendiendo el lactato, si se dan cuenta, con 4.7, y posteriormente el último lactato fue de 0.8. Entonces aquí es importante el lactato, pero también la saturación venosa central, que inicialmente estaba en 78.3%, y en los consiguientes estaba la saturación venosa también elevada, lo cual nos habla de un estado hiperdinámico, y posteriormente hay un descenso de la saturación venosa. Otra cosa importante fue los marcadores de inflamación que tomamos, en los cuales el paciente tenía una inflamación severa, con una PCR de 166 inicial, con una procalcitonina de 22.7, que nos habla de un proceso bacteriano, y con un interleucina 6 de 112.600, cuando el valor normal es menor o igual a 5. Entonces, ahorita vamos a ver los cambios en el ecocardiograma. Hola, buenas tardes. Cabe mencionar que ya para este punto el paciente ya tenía una reanimación adecuada de acuerdo al protocolo Rose, en el cual estábamos en una fase de optimización. Estamos con líquidos ya bien calculados mediante rastreo ecocardiográfico y también el uso de vasopresores. En esta imagen tenemos un eco inicial con una ventana acústica limitada, y podemos rescatar que es una apical de 3 cámaras, en donde podemos observar del lado derecho que es el septum anterior. Tenemos también la pared posterior del VI y la válvula mitral, así como la aurícula izquierda, en donde en una primera instancia se observa que hay una disminución global de la contractilidad. Valorando la función sistólica del paciente mediante la velocidad integral tiempo, tenemos un integral tiempo de 16 centímetros. Recordar que el valor normal va a ser de 18 a 22, y esto nos da un dato, al menos en este momento, de una disfunción diastólica.
Posterior a eso, vamos a integrar algo que se llama el strain, en el cual es proceso de deformación longitudinal global, que nos da en un valor de menos 10. El valor normal del strain es de menor a 18 y tenemos una fracción de eyección de 45%. En el circulito pueden ver ustedes color tanto rojo como color azul. El color azul, es decir, es la parte más afectada, y la parte roja es la parte tanto anterior como inferior. Posterior a eso se hizo algo que se llama diastología, en la cual vamos a valorar la relación EA, vamos a también valorar la relación EE, todo esto mediante un Doppler tisular, y se valoró la función diastólica obteniendo un patrón de relajación pseudonormal que nos da una disfunción diastólica grado 2 con una relación EE de 7.27 y una relación EA de 1.3, los cual hasta el momento con este primer ecocardiograma descartamos choque cardiogénico. El reporte oficial del primer ecocardiograma, que es del día 10, nos da un ventrículo izquierdo con una hipocinesia generalizada, una fracción histórica del VI de 45, un strain global de menos 10%, con una PSAP de 35, lo cual al momento es una probabilidad baja de hipertensión pulmonar. Esta es una tabla comparativa en la cual, mediante los hallazgos que tenemos de nuestro paciente y los hallazgos que ya tenemos por laboratorio, podemos hacer que sea una comparación entre un choque cardiogénico y un choque séptico. Por parte de nosotros teníamos una PAM de 53, un gasto cardíaco de 2.9, índice cardíaco de 1.53, con una PVC estimada de 6, una presión capilar de cuña de 10, con resistencias de 1241 dinas y una saturación venosa de 68.3 y el lactato de 4.3. Hasta este momento, a pesar de la reanimación, a pesar de los vasopresores, aún no encontrábamos un adecuado equilibrio en un mismo. Y esto va de la mano con lo que se fue haciendo, que fue reanimación hídrica con soluciones isotónicas, con pruebas de respuesta a volumen clínicas y coreográficas. Se ocuparon vasopresores tipo norepinefrina y vasopresina, las cuales llegamos a dosis supraóptimas, así como inotrópicos como levosimendan, a dosis de 0.1 a 0.2 microgramos kilogramo minuto. Puntas de alto flujo con flujo de 40 y frío para mantener una saturación arriba del 90%. Iniciamos con la utilización de carbapenémicos, como va a ser meropenem, así como de otros medicamentos auxiliares en el mismo. Posterior a la terapéutica, a la realización del primer ecocardiograma, vamos a un segundo eco, en el cual este es un ecocardiograma transtorácico en una vista apical 4 cámaras, donde podemos ver que ya se aprecia una mejor contractilidad global. También se valoró la función sistólica con la mejoría global, en el cual ya vamos a tener una FEBI del 58% con un strain global de menos 15. El primero era de menos 10 con una FEBI del 45, y en este momento ya teníamos un strain de menos 15 con una FEBI del 58%. El reporte oficial del ECO del 19 nos reporta un ventrículo izquierdo con una hipocinesia generalizada aún, función sistólica del ventrículo izquierdo del 58%, el strain global de menos 15 con una PSAP de 35. Y esta es la imagen comparativa, si pueden ver del lado derecho es el primer en 3 cámaras en el cual se aprecia la hipocinesia. Ya del lado izquierdo tenemos, mediante la reanimación, mediante el uso de vasopresores inotrópicos, ya se ve una mejor contractilidad. Aquí nosotros vamos a colocar la evolución clínica que tuvo el paciente. A forma de resumen, nosotros podemos observar el ingreso a urgencias, que fue el día 9 de julio del 2025, en donde se tomaron los laboratorios y estudios de gabinete correspondientes que se han mostrado anteriormente. A su vez, con este paciente lo que tuvimos fue un abordaje por imagen, un ataque de abdomen, en donde nos reportaban edema periportal y endoprostesis de colédoco en una adecuada situación. Dada esta situación, nosotros ingresa el paciente a UCI porque en el transcurso del día,
El de nosotros, de acuerdo a los hallazgos de clínica y los estudios de ecocardiográficos que se realizaron y cambios en electrocardiogramas, se decide pasar a coronografía y cateterismo cardíaco, en donde se observa una lesión de la distribución del 50% en el tercio proximal, simultánea evaluando con fisiología coronaria en repetición. El flujo lento pancoronario. A su vez, se le hizo, ingresa a protocolo quirúrgico, en donde se tiene como hallazgo una prótesis biliar migrada y por lo cual se decide el retiro de la misma y extracción de 1 litro de balón con balón biliar. Posteriormente se realiza una tomografía el día 14, un ataque de abdomen como seguimiento, en la cual reporta neumobilia, líquido periesplénico y diverticulitis aguda. Posteriormente se le da seguimiento de acuerdo a los hallazgos por tomografía, sin embargo también se le da seguimiento a nivel por parte de cardiología, precisamente por las alteraciones que tuvo. De nosotros egresa el día 16 y se mantiene en terapia intermedia, en donde el día 19 se realiza un ecocardiograma de control, que fue el que se mostró previamente, en donde se ven las diferencias a comparar desde el primero que se realizó hasta el día que previo a su egreso, egresando a domicilio el día 21. Es importante que nosotros consideremos la periodicidad que tuvo el paciente desde su ingreso e inicio del cuadro clínico, que fue el día 8, hasta incluso el día en donde el ecocardiograma mostraba las diferencias que presentaba. Por este motivo, nosotros vamos a comparar y sobre todo a justificar el abordaje que se le realizó y las conclusiones diagnósticas que nosotros tuvimos para nuestro paciente como tal. El artículo que se les envió fue el de cardiomiopatía séptica de George E. Sanquintinos. El doctor George Sanquintinos es un cardiólogo intensivista de Grecia con amplia trayectoria en investigación de insuficiencia cardíaca, ventilación mecánica, arritmias y choque séptico. Su trabajo es realmente especializado en pacientes críticos con COVID, SEDRA y disfunción miocárdica asociada a sepsis como tal. Es adscrito al tercer departamento de cardiología del Hospital de Enfermedades Torácicas de Sotiria y que está en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Iker Kepodistriaca de Atenas. Sus áreas de investigación es medicina crítica y cardiología, así como arritmias cardíacas, ventilación, choque séptico y disfunción miocárdica. Si bien este artículo fue publicado en el Journal of Clinical Medicine en el año de 2025, este es un tipo de artículo de revisión y un factor impacto de 3.8, lo cual nos puede dar un poquito de contradictoria de acuerdo al abordaje y historial que nosotros vamos a abordar. Sin embargo, recientemente, en esta semana se ha publicado un artículo en donde nosotros vamos a catalogar precisamente el modo en cómo vamos a comparar las discordias que hay en base a definiciones, manejos y criterios. La cardiomiopatía séptica inducida, que es este artículo de la SC publicado por Nadia Asiov, en donde la doctora Nadia Asiov es profesora e investigadora en el Hospital Georges Pompidou de la Universidad de París, Francia, en el servicio de cardiología y cuidados intensivos, con áreas de especialidades en choque cardiogénico, falla cardíaca aguda, soporte circulatorio mecánico, embolia pulmonar y sepsis e insuficiencia cardiovascular asociada al mismo proceso séptico. Ha tenido múltiples publicaciones, se han registrado incluso indexadas alrededor de 200, por lo cual este artículo nos muestra un factor de impacto de 35.6, lo cual nos da mayor hincapié a darle una comparación de acuerdo al artículo inicial y comparado con esta publicación que ha sido reciente. Ahora nos vamos a ir enfocando en términos de definición, recordando que sepsis lo vamos a abordar como una condición potencialmente mortal causada por una disfunción orgánica debido a una respuesta desregulada del huésped ante una infección. La disfunción orgánica se va a evaluar clínicamente con un incremento de más de 2 puntos de acuerdo al puntaje SOFA, lo cual se asocia con una mortalidad hospitalaria superior al 10%. El cual estas dos definiciones son basadas en los artículos y publicaciones de New England Journal of Medicine
y en el cual también vamos a definir choque séptico como un subconjunto de sepsis en el que existen anomalías circulatorias, celulares y metabólicas graves, asociadas con mortalidad significativamente elevada y por lo cual requieren una necesidad de uso de vasopresor para mantener una tensión arterial media mayor de 65 y una lactemia entre 2 milimoles por litro, sin hipovolemia evidente. Entrando en comparación, de acuerdo a los dos artículos que se mencionaron previamente, nosotros vamos a definir disfunción miocárdica inducida por sepsis, que va a ser caracterizada por una afección aguda irreversible, no causada por una enfermedad arteria coronaria que suele resolverse en pocos días. Este artículo menciona que la resolución puede ser entre un periodo de 7 a 10 días y que puede cursar con una disfunción sistólica y o diastólica monoventricular o biventricular con una ligera dilatación del ventrículo izquierdo sin respuesta a líquidos o catecolaminas. Sin embargo, el artículo de la SS nos habla que disfunción va a ser cualquier tipo de disfunción miocárdica transitoria secundaria a un proceso séptico de presentación clínica variable, con función sistólica como diastólica de uno o ambos ventrículos que pueden alterarse con un grado de severidad predecible. Si nosotros ponemos en contexto las dos definiciones, pues vemos que hay una diferencia de periodicidad y sobre todo que en el de la ESS, que es el más reciente, los dos son del mismo año, pero este es el más reciente, nos habla que es una clínica variable. Es decir, es un proceso séptico, pero la clínica puede ser diferente en cada aspecto. Por esto mismo, la epidemiología, de acuerdo a conocer las definiciones previamente mencionadas, nos habla que la incidencia incluso reportada de los pacientes que están cursando con sepsis es hasta un 10 o 70% con variabilidad de acuerdo a los criterios diagnósticos. Asociado incluso, esto se ve que la mortalidad se puede elevar hasta 3 veces de acuerdo al punto de corte y que puede llegar hasta ser un 90% de la mortalidad de los pacientes. He aquí la importancia de la evaluación clínica y sobre todo el seguimiento que se les da a los pacientes. Los factores de riesgo que ambos artículos comparten es la edad avanzada o edad joven de acuerdo a los cortes que se han evaluado y el sexo es con mayor incidencia el sexo masculino, con antecedentes de una insuficiencia cardíaca o cardiopatía o incluso un lactato elevado y pro-BNP elevado. Contextualizando, recordemos los datos que se han dado en el abordaje del reporte clínico para que nosotros vayamos considerando o contextualizando de acuerdo a los artículos. Hablando de fisiopatología, nosotros observamos en la imagen en donde se van a presentar diferentes disregulaciones. A nivel mitocondrial vamos a encontrar una inflamación exacerbada. La pared mitocondrial lo que nos va a exacerbar es una respuesta de los superóxidos que van a alterar la disfunción por parte del ATP para que la mitocondria lo que va a hacer es una sinergia de acuerdo a los canales de calcio, en donde se va a ver una disregulación de acuerdo a los canales de cerca2 y que van a disfuncionar por parte del fosfolamba para esta disregulación de entrada y salida de calcio. A su vez, lo que nosotros podemos ver es que se ve una alteración en la permeabilidad del sarcolema y esta disregulación va a aumentar incluso o exacerbar este proceso inflamatorio que es lo que nosotros vamos a tratar de frenar o incluso estabilizar para que no pueda avanzar más allá de una disregulación, una disfunción mitocondrial que pueda llegar a alterar incluso esta disfunción ventricular. A su vez, esta homeostasis anormal que se genera por estos canales cerca y la fosfolamba crea una disregulación de los receptores adrenérgicos que va a exacerbar nuevamente esta etapa del proceso inflamatorio y sobre todo a nivel de músculo lo que nos vamos a tener es que altera o disregula la función de la mitocondria y sobre todo la contractilidad muscular por medio de esa disregulación de calcio que nosotros podemos encontrar como tal. Ahora,
Las manifestaciones clínicas que nosotros podemos presentar de acuerdo a esta fisiopatología puede ser una hipotensión resistente, hipoperfusión, disfunción ventricular, arritmias frecuentes o biomarcadores elevados. Esto es muy importante porque contextualizando el caso clínico de nuestro paciente, la hipoperfusión e incluso datos de arritmia o disfunción ventricular se pueden encontrar desde marca desde la hora 0 hasta la hora 24 o transpolando un poco más hasta las 72 horas posterior a su ingreso. Es muy importante que nosotros vayamos entendiendo esta situación porque el curso puede ser reversible en la mayoría de los pacientes e incluso aquí es donde entra en discordia la definición de ambos artículos, en donde forma que puede ser parcial o totalmente reversible en los pacientes, en los cuales de acuerdo a las alteraciones hemodinámicas nosotros podemos tener un patrón de hipotensión persistente pese a una reanimación adecuada y sobre todo la hipoperfusión tisular que nosotros vamos a estar evaluando y las ventanas de choque, ¿no? Si nuestro paciente presenta oliguria, el tiempo de llenado capilar se ha prolongado o incluso la hiperlactatemia persiste o aumenta como tal. Es por esto que nosotros vamos a evaluar los estados hipercinéticos que pueden estar presentes por alto gasto, vasoplegia o incluso hipodinámicos con bajo gasto o vasoconstricción periférica. Es importante que nosotros entendamos esa situación. Las disfunciones cardíacas, precisamente como alteración de arritmias frecuentes o disfunción ventricular, nosotros lo que vamos a tener es que puede estar asociada a un proceso ya sea pulmonar o alguna otra situación. Principalmente, los artículos mencionan que es relevante que si evaluemos si nuestro paciente está cursando con SDRA o está bajo ventilación mecánica invasiva o el proceso séptico como tal está evidenciado. Eso es muy importante que nosotros lo contextualicemos porque, como bien lo mencionaron mis compañeros, evaluar la ventana de choque y el estado de choque nos hace diferenciar qué tipo de choque estamos enfrentando y sobre todo el abordaje terapéutico que nosotros podamos hacer. La arritmia que nosotros podemos encontrar de forma más frecuente es la taquicardia sinusoidal o incluso fibrilación auricular de nueva aparición. Sin embargo, es importante que nosotros evaluemos cada electrocardiograma y como bien lo mencionaron previamente, no tenían criterios completos para dar un bloqueo o incluso hacer la diferencial de que si está con un síndrome coronario agudo, también ese era el momento indicado de tratar de tratar la causa inicial que está marcada. Los biomarcadores, como bien lo hemos mencionado, la troponina elevada, el ProBNP elevado y los reactantes de fase aguda elevado son lo que nos hace es contextualizar y justificar el estado de inflamación que persiste en nuestro paciente como tal. Ahora, en este recuadro nosotros lo que vamos a ver que es un algoritmo en el cual nosotros podemos evaluar a nuestro paciente de forma inicial. La evaluación clínica es el principal motivo por el cual nosotros vamos a dirigir nuestro diagnóstico presencial y sobre todo diferencial para evaluar a nuestro paciente. Como bien se ha mencionado, evaluar la alteración del estado de alerta o incluso el Motley Score o incluso nada más con el llenado capilar o si tiene alguna repercusión a nivel renal nos va a hablar de datos de hipoperfusión a nivel clínico que nosotros podemos contextualizar. A su vez, nosotros podemos encontrar datos sugestivos de hipoxia tisular o dixosia de acuerdo a la hiperlactatemia o incluso a la saturación venosa que nosotros podemos obtener, que es lo que ya hemos evaluado anteriormente. En este punto nosotros tenemos que iniciar nuestra terapéutica una vez que nosotros consideremos evaluar nuestras ventanas de choque y sobre todo si nuestro paciente es respondedor o no a volumen. Es por esto que nosotros en algún punto evaluamos iniciar la terapéutica con un vasopresor e incluso un coadyuvante precisamente por estar en niveles supraóptimos y evitar los efectos adversos de los mismos. Asimismo, nosotros evaluamos compromiso respiratorio o incluso eventos isquémicos o fases de bajo gasto que nosotros pudiéramos evaluar.
Asimismo, una vez que nosotros integramos clínica, evidencia con paraquímicos y gabinete y vemos si nuestro paciente tiene respuesta a volumen de acuerdo a guías de ecocardiograma, nosotros podemos ver y evaluar si nuestro paciente está bajo un compromiso cardiovascular, en donde persista una hipotensión, haya o exista taquicardia, arritmias o incluso regurgitación valvular. Es por eso que nosotros, una vez que evaluamos esta respuesta a fluidos, podemos ver si nuestro paciente está en una fase hiperkinética y por lo cual nosotros podamos darle un mejor abordaje. Es por eso que la ecocardiografía surge como uno de los puntos claves en nuestra respuesta a volumen y sobre todo darle un seguimiento seguro a nuestro paciente, en donde nosotros podemos evaluar el ITB y la CAVA para evaluar estas respuestas como tal. La guía sobre todo nos marca el uso de ecocardiograma para corroborar esta disfunción o lesión que pueda surgir en un inicio secundario a la sepsis o la falla del ventrículo derecho o falla de la falla que se puede presentar como tal. Entonces es por esto que nosotros evaluamos los fenotipos de disfunción miocárdica, en el cual tenemos que entender que existen algunas literaturas marcan 4, en contextualizar podemos agregar un quinto fenotipo en el cual nosotros podemos tener disfunción sistólica biventricular, fenotipo de FEBI preservada pero con disfunción diastólica, el estado hipercinético y la disfunción predominante del ventrículo derecho. Asimismo, la literatura también marca que existe un quinto fenotipo que es una disfunción mixta. Si bien nosotros recordamos con la definición que nosotros tenemos del primer artículo, nos habla que puede ser bi o mono o biventricular, entonces vamos asociando esa situación. Ahora, en esta imagen lo que nosotros podemos contextualizar y de acuerdo al artículo de la ES, nos habla de la evolución que tuvo un caso clínico reportado precisamente por el artículo, en donde nosotros podemos observar que nos marca del día 0 al día 5. En el día 0 es donde nosotros podemos observar que después de una reanimación adecuada de líquidos y que lo menciona el artículo, hay una, posterior a esta reanimación, hay un hallazgo ecocardiográfico en donde muestra los valores totalmente normales, en donde vemos en el modo A de una vista transgástrica, en donde podemos evaluar que es del límite superior del ventrículo izquierdo se encuentra totalmente normal, y en la ventana B, en donde nosotros tenemos una vista transesofágica, en donde realmente no hay signos de sobrecarga hídrica, que es por lo cual nosotros la ecocardiografía es una de las bases donde nosotros podemos guiar esta respuesta y evitar efectos adversos a una fluidoterapia que ya no se utiliza la agresiva, sino la modulada precisamente por las respuestas a volumen. Nosotros podemos observar precisamente que en la imagen C tenemos 4 cámaras en donde observamos una función sistólica del ventrículo izquierdo que está severamente deprimida y una hipocinesia global como tal. En la imagen D nosotros podemos ver este mismo volumen en donde se traduce un bajo gasto cardíaco, y en la E observamos una vista de 4 cámaras con un Doppler mitral en donde observamos el flujo de llenado con un patrón consistente con presiones de llenado bajas. Si nosotros vamos observando desde un día 0 hasta un día 5, que es a donde vamos, nosotros vemos esa alteración de la disfunción ventricular que ha surgido a partir de un proceso séptico y con afección ventricular como tal. En la vista de la imagen que podemos observar en la letra F, vemos una vista transgástrica de corto de ventrículo izquierdo, en donde nosotros podemos evaluar que mantiene el BD tamaños normales y que incluso no hay datos o signos de disfunción. Y en la imagen que nosotros podemos observar hasta la H, incluso la función sistólica del ventrículo izquierdo recupera los valores normales y la contractilidad global es adecuada. Para el día, los últimos días, el día 14, nosotros observamos incluso la imagen J, que es un Doppler mitral, en donde observamos que el flujo está normalizado y las presiones de llenado son restauradas. Lo que quiere decir que durante estos criterios ecocardiográficos que se han mencionado contextualizando o traspolándolo al caso clínico, observamos que esta disfunción
puede darse desde las primeras 0 a 24, incluso 72 horas, pero que de acuerdo al tiempo que tiene una mejoría, nos vamos hasta el día incluso 10 a 14, en donde tenemos una reversibilidad de esta afección inducida por sepsis. Es por esto que, de acuerdo a la cuarta definición de, de lesión miocárdica asociada a sepsis, nos habla de una troponina mayor del percentil del 99 y sin criterios de isquemia coronaria como tal. Entonces nosotros evaluamos, y si recordamos el contexto del electrocardiograma, podemos observar si tiene criterios o no para cumplir como lesión asociada a miocárdica o disfunción miocárdica, que es a lo que nosotros vamos a resaltar esta situación. Ahora, dentro de los patrones ecocardiográficos por afección ventricular, los artículos mencionan que de acuerdo a los fenotipos que nosotros podemos encontrar, resaltando los 4 principales fenotipos: disfunción sistólica del VI, diastólica, disfunción del VD y biventricular, observamos que dentro de las características de la sistólica se observa una reducción de la FEBI, dilatación ventricular con contractilidad global reducida. Esto puede ser que sea una de las características que nuestro paciente pueda cumplir. Sin embargo, no siempre la afección o disfunción es sistólica, puede ser diastólica, en donde vemos que una E' puede ser baja, menos de 8 centímetros sobre segundo, o una relación E' alta, mayor de 14, con aumentos de presiones de llenado. La disfunción del ventrículo derecho incluso nos habla de un strain del VD o TAPS menor de 16 con dilatación del ventrículo derecho, y si nosotros nos vamos a un fenotipo biventricular, nos habla de un compromiso simultáneo, es decir, tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho. Es importante que nosotros evaluemos con los factores previamente mencionados, sobre todo por la alta mortalidad que conlleva esta disfunción miocárdica asociada a sepsis como tal. Estos artículos precisamente nos hacen llegar a una discusión importante y relevante asociada a nuestro caso clínico, sobre todo porque llegamos a la discusión de que la disfunción miocárdica por sepsis se caracteriza por ser transitoria y reversible, mediada por citocinas proinflamatorias, disfunción mitocondrial y alteraciones microcirculatorias que conducen a una depresión miocárdica. La clave del diagnóstico, y que vamos a resaltar, es integrar la clínica, el perfil hemodinámico y la ecocardiografía seriada para guiar la remisión y evitar tanto la infra como la sobrecarga de volumen. A nivel de discusión, nosotros contextualizamos nuestra conclusión, en donde al valorar el caso clínico y justificándolo con bibliografía reciente, este caso nos ilustra cómo la ecocardiografía en tiempo real no solo confirma la disfunción miocárdica inducida por sepsis, sino que también orienta el tratamiento y ayuda a excluir causas de choque. Recalcamos la importancia de la formación ecocardiográfica en residentes y la necesidad de un abordaje multidisciplinario para optimizar el pronóstico de estos pacientes. ¿Alguna duda que nosotros podamos aclarar? Yo tengo una duda, ¿por qué se transfundió? Ese era un antecedente de la cirugía previa. Como había tenido 2 cirugías de CEPRE y la paroscopía, se hizo una transfusión, pero no tenemos más datos de por qué o cuántos tenía de hemoglobina, solo que no presentó ningún efecto secundario. Gracias. Muchas felicidades, es un caso muy interesante. Presentaron bastante bien la parte de la evolución cardíaca. Yo soy cirujano, entonces viene como esta pregunta acerca de la causa inicial de todo esto. Porque si ustedes alcanzan a percibir, presentaron muy bien cómo fueron mejorando los indicadores a medida que el paciente se encontraba en terapia intensiva y recibía de antibiótico meropenem. Inicialmente se tomó la tomografía y lo que determinaron con esta tomografía fue que no había, lo más importante, supongo, colecciones residuales, y que el problema principal se originaba a partir de la vía biliar.
el paciente tenía antecedente de 2 CEPRES, si no me equivoco, y colecistectomía subtotal. Entonces, la pregunta importante para mí sería, si ustedes determinaron que el foco séptico se encontraba hacia la vía biliar, ¿por qué tardaron más de 6 días en considerar la CEPRE como manejo definitivo del problema infeccioso que tenían? Y ahí es donde recae la lógica de que el paciente pasó a cateterismo mucho antes de resolver la causa primaria de la sepsis. El paciente se encontraba con inestabilidad hemodinámica durante esos 6 días. Entonces, estaba con un aporte de vasopresor, estábamos con la reanimación, motivo por el cual, de acuerdo a escalas pronósticas, no era adecuado aún que pasara al procedimiento quirúrgico. Es por eso que se tomó ese tiempo. Cabe recalcar que durante estos 6 días el paciente presentó deterioro de la función cardíaca. En este caso, ¿qué es lo que puede deteriorar más al paciente? Pues sería lo cardíaco. Por eso es que se pasó al cateterismo de primera instancia. Bien, respecto a la evolución cardiológica, y creo que te voy a hablar respecto a eso y también cómo se manifestó la serie de eventos en la terapia intensiva respecto a por qué se tomaron esas decisiones. Lo primero fue la elevación persistente. Elevación persistente quiere decir una elevación del ST significativa, como lo ilustraron, de más de 30 minutos en estado de choque y con una sintomatología que pudiera ser un equivalente anginoso. Esto nos llevó a descartar sí o sí, y creo que aquí va el bemol del asunto, es que no existía de forma urgente la forma de hacer una angiotomografía coronaria, que nos hubiera servido en el contexto de que también se iba a hacer una angiotomografía de abdomen. Entonces, al no existir una angiotomografía coronaria, ¿sí? Porque se lo tenían que llevar a otro hospital, y esto es bien sabido, no se hace acá, se lo tenían que llevar a otro hospital en 2 días, había probable miocardio que pudiéramos rescatar o salvar de forma emergente, porque desde ese punto de vista, tiempo es miocardio y una elevación persistente del ST, hasta no demostrar lo contrario, con un gasto cardíaco bajo, con un ITB totalmente, vamos a llamarlo de esta forma, estaba refractario al tratamiento, teníamos que ver la anatomía coronaria, sí o sí, porque si se dan cuenta, lo que nos dice la definición de miocardiopatía por sepsis o disfunción miocárdica por sepsis, es que tenemos que descartar que no se trate por enfermedad arterial coronaria, ¿sí? Entonces, la urgencia nos afanó a que tuviéramos que descartar que no hubiera en esas arterias coronarias una lesión que estuviera comprometiendo el flujo de oxígeno hacia regiones del miocardio que ya se estaba, que estaba disfuncionando un poco más. Entonces, eso fue la urgencia de lo cardiológico. Descartamos nuestra emergencia, porque era una emergencia prácticamente. Entonces, el equipo que le tocaba hacer lo quirúrgico, el equipo que le tocaba hacer propiamente lo abdominal, llevó a cabo una toma de decisiones que creo que a su criterio fue lo ideal. Iniciar con antibióticos, empezar a tener un estudio de imagen en el que tuviera mayor permisibilidad de saber qué es lo que iba a entrar a hacer a esos conductos biliares. Creo que fue una toma de decisiones consensada entre ambas partes, ¿sí? Entonces, creo que eso fue el algoritmo de cómo se completó lo cardiológico y el algoritmo de cómo se completó también lo abdominal, ¿sí? Pero esa fue la urgencia técnica y también literal de por qué se vieron en una angiotomografía, en una angiografía coronaria invasiva, el hecho de que no existiera la opción de hacerlo por una angiotomografía coronaria, ¿sí? Era emergente descartar que no se hiciera una lesión, que probablemente después hubiéramos dicho, ¿saben qué? Sí tenía una lesión del 99% trombótica y que probablemente ya perdimos todo el tejido miocárdico de la descendente anterior, por ejemplo, porque la elevación persistente era en B1 y en B2, y esa elevación duró más de aproximadamente 4 horas, hasta que se llevó a cateterismo, se vio que tenía una lesión del 50% en la descendente anterior, el tercio medio,
que funcionalmente el FFR es lo que nos traduce o es lo que nos explica, no hay sustrato isquémico. Entonces, esto es una pura disfunción miocárdica por sepsis. Ese fue técnicamente el algoritmo. También debemos tomar en cuenta una situación. El inicio en donde nosotros abordamos al paciente fue el día 9. La CEPRE se hizo el día 11. Bajo la inestabilidad hemodinámica que tiene, si bien no es un criterio de exclusión para hacer un procedimiento quirúrgico, porque en otras unidades incluso se hace la comparativa de un equipo multidisciplinario en donde se pueda realizar un abordaje precisamente tanto de medicina clínica, anestesia, cirugía, para evaluar precisamente los pacientes que cursan con una emergencia quirúrgica en ese momento. Si bien se han contextualizado todos los datos que se han hablado, una situación que nosotros podemos poner como el punto del por qué no, una vez teniendo nuestra primera tomografía, que fue el día 9, hablamos de esta situación en donde, como bien lo menciona el doctor Yovari, el tiempo es miocardio. Entonces, si no hay una urgencia quirúrgica, creo que nuestra resolución primordial en ese punto era resolver el nivel cardiovascular. Cardiovascular, tanto que está afectando esta disfunción secundaria precisamente a un proceso séptico que nosotros evaluamos de forma por los antecedentes quirúrgicos. La elevación que tuvimos de acuerdo a los biomarcadores nos daba una incidencia de protocolizar a nuestro paciente tanto para una reanimación dirigida y sobre todo evaluar nuestras ventanas de choque. Si nuestro paciente probablemente hubiera tenido una urgencia quirúrgica en ese momento, creo que nosotros hubiéramos incluso sugerido ese equipo multidisciplinario, que es uno de los puntos que también habla este artículo, en donde no solo se maneja por una especialidad, es un subconjunto que precisamente se relaciona para darle una mejor calidad al paciente y disminuir esta mortalidad. La disfunción miocárdica inducida por sepsis nos habla que incluso en las primeras 24 horas se puede elevar hasta 90% esta mortalidad. Con esta inestabilidad que nuestro paciente tenía, era un alto porcentaje de incidencia de mortalidad si hubiera requerido un abordaje quirúrgico de emergencia. Sin embargo, afortunadamente se vieron los datos y seguimientos que se vio desde su ingreso hasta ingreso a terapia para disminuir la incidencia de mortalidad, y nosotros lo podemos contextualizar de acuerdo al egreso a domicilio del paciente con una reversibilidad de esta disfunción ventricular y seguimiento precisamente por parte del equipo de cirugía de acuerdo a los aspectos quirúrgicos que tuvo. Sin embargo, nosotros contextualizamos esto, lo que es el estado hemodinámico y repercusión cardiovascular que tuvo. Muy buenas tardes. Antes que nada, obviamente como parte del grupo, pues felicitarlos, sobre todo por la participación activa de los médicos residentes y fundamentalmente el cómo abordaron el caso. Aquí el acto protocolizado es que, pues obviamente el papel fundamental de los residentes, doctoras, felicitaciones. Y el número 2, quisiera mencionar lo que habíamos comentado en corto, que realmente la evolución de un choque séptico es progresivo, y lo que yo les preguntaba, ¿no? Tal vez si estuviera aquí un personaje tan importante como Jean-Luc Van Sant, le diría, es que todo esto afecta a todos los órganos, y de acuerdo a cómo van pasando los tiempos, pues obviamente vamos tomando un poquito de conciencia acerca de los órganos afectados. El primer órgano afectado que nosotros veíamos pues era el pulmón. Hasta la actualidad pues obviamente no tenemos ninguna solución con los miles de procedimientos para síndrome respiratorio, reumatía, reclutamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía no lo resolvemos. El choque hemorrágico, el choque hipovolémico, todavía estamos con el campaña sobreviviendo a la sepsis y no llegamos a un punto clave.
los que les comentaba yo en el aspecto de que cómo afecta la microcirculación, es lo mismo que pasa a nivel de corazón, pasa a nivel de hígado, hepatitis isquémica, pasa a nivel de tubo digestivo, translocación bacteriana, pasa lo que estamos observando en la actualidad y que ustedes describen perfectamente bien, alteraciones mentales, que es el que está saliendo ahorita en mayor cantidad de artículos, que hay la microcirculación y sobre todo el endotelio afectado a nivel cerebral, pues obviamente tiene eso. Entonces realmente es una enfermedad multisistémica. ¿Cuál es el que nos va a decir en un momento determinado? La amor y mortalidad, ya los mencionaron ustedes, ¿no? Si vemos que este paciente tenía una disfunción miocárdica, pues obviamente si no se le hubiera hecho nada, absolutamente no le hubieran hecho nada al grupo como tal, de verdad que se hubiera muerto. Sí, el fallecimiento es por arriba del 80%, si no me quedo mal corto las palabras, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el objetivo que tuvieron de presentar? Yo quisiera que alguien de los tres me lo respondiera. Y número 2, ¿qué enseñanzas, que es lo que nos interesa, e innovadores son ustedes para presentar este caso y para que toda la concurrencia tengamos? Y si tenemos la posibilidad de incidir en una publicación, pues sería maravilloso. Es todo. Felicidades, Paloma, Ernesto y Stephanie, por sobre todo la inquietud y de lo que se está haciendo en la terapia intensiva. Bueno, creo que una de las relevancias clínicas de haber presentado este caso y que tenemos que tomar en cuenta como residentes todos es la formación ecocardiográfica para integrar diagnósticos, porque eso nos podemos obtener variables hemodinámicas. Y una de las importancias de recibir a un paciente y poder integrar un diagnóstico es justo con esas herramientas en las cuales nosotros mediante fórmulas, obviamente hacemos el rastreo y mediante fórmulas podemos obtener todas las variables que ya mencionamos, en las cuales hasta podemos calcular resistencias vasculares sistémicas, índice cardíaco, gasto cardíaco, podemos sacar ITB, podemos sacar todas las para ver si el paciente tiene con disfunción diastólica o no, y con esas variables ver qué tipo de choque tiene el paciente, porque si se dan cuenta, recibir un paciente no es fácil integrar un diagnóstico, en ocasiones no es todo como en los libros, y se tiene que hacer la diferencia del choque indiferenciado, que me imagino que también ya lo han escuchado, en el cual nosotros con estas herramientas podemos llegar a qué tipo de choque tiene el paciente, si es un choque hipovolémico, séptico, obstructivo o cardiogénico. Entonces, a partir de ahí, nosotros con toda la seguridad, ya habiendo hecho todo estudios complementarios, podemos dar el manejo ideal para el paciente. Entonces, creo que una de las herramientas importantes es, en este caso, que se pudo integrar el diagnóstico del paciente desde que llegó a urgencias y cuando pasó al área de terapia, en el cual con todos los estudios que ya mencionamos pudimos integrar el diagnóstico de disfunción miocárdica, la cual todavía es un diagnóstico que, como mencionamos, en muchas ocasiones pasa de manera inadvertida. Entonces creo que es importante enfocarnos en eso y en la formación médica como residentes para no olvidar y tener claro los diagnósticos diferenciales. No sé si tengan alguna otra pregunta. Me quedo pensando en que estamos acostumbrados a resolver el problema de base de este tipo de pacientes, y el problema de base de este paciente es la sepsis. Entonces uno dice, ¿por qué tengo que empezar por las ramas, la tornilografía o hacer un cateterismo, si el problema de la sepsis ahí está y es lo que está desencadenando la patología del paciente? Ahora que usted lo presenta, yo lo trato de entender, pero a veces operamos muchos pacientes que tienen falla cardíaca y lo sufren los anestesiólogos y lo sufrimos también los cirujanos en la sala de operaciones, y son pacientes que salen muy deteriorados, muy graves.
pero no llegan a la terapia intensiva. Si batallamos con ellos de una manera totalmente empírica en los pisos o en las terapias intermedias y no llegan a la terapia intensiva. ¿Cómo podemos hacer, o cuál sería la recomendación para que este tipo de abordajes del paciente puedan ser más abiertos, que no únicamente por la terapia intensiva? Porque valdría la pena que esto se pudiera hacer los diagnósticos de disfunción cardíaca en urgencias y que nos den un approach que nos permita tener mucho más seguridad y certeza en el éxito de lo que vamos a hacer los cirujanos y los anestesiólogos en un momento dado. Es un buen punto que podemos nosotros abordar. Incluso es una de las partes de nuestras conclusiones que hacemos hincapié. El uso del ecocardiograma a pie de cama es una, yo creo que de las herramientas que debe de partir no solo por terapia crítica, tan sencillo como el servicio de urgencias, medicina interna, anestesio. Creo que debemos tener esa formación que hoy en día este uso nos puede solucionar muchas situaciones. Ahora, contextualizando en pacientes precisamente con falla cardíaca o algún antecedente cardiovascular, los factores pronósticos hacen que precisamente esos artículos le den mayor realce a darle seguimiento a los pacientes. Si bien no siempre se contextualiza o llegan a un estado, una fase de choque, nosotros siempre tenemos dos situaciones o dos vertientes. Si nosotros recordamos precisamente la ponencia de los PICS, nos habla de un proceso inflamatorio que es multidisciplinario y que incluso no es de un solo órgano, eso engloba varios órganos que nosotros tenemos una respuesta metabólica asociada al trauma, en donde una simple cirugía los puede elevar, pero con un seguimiento adecuado podemos evaluar si tuvo una repercusión o no. Pero es muy importante nuestra conclusión de que a nosotros se nos dé esa capacitación o sobre todo formación basada en el uso de un ultrasonido, tan sencillo como es un ultrasonido simple, a manejar los diferentes transductores y sobre todo porque lo tenemos a la mano. Entonces creo que a partir de ahí nosotros podemos evaluar a los pacientes como incluso parte de una BPO, este rastreo inicial. Si bien no somos expertos, sí nos abre una idea de hacia dónde vamos, qué tiene, y hacerlo diario nos va a dar esa capacidad que nosotros vamos a desarrollar posteriormente. Los rastreos, y solo nada más para comentar, en la terapia los podemos hacer varias veces al día en un paciente, en otro paciente, y nosotros lo que estamos viendo es agarrar precisamente esta habilidad que incluso nadie te la enseña, o sea, te dan las bases, te dan la formación, pero si uno tiene el dispositivo a la mano, creo que nos da un plus para nosotros saber guiar esta respuesta y sobre todo evaluarla sin que tengas como que alguien te diga, tener esa iniciativa una vez que tú tienes esta herramienta a la mano. Entonces creo que esa conclusión es a la que nosotros le damos mayor realce, sobre todo en estos pacientes, que no tengan que llegar a la terapia crítica en un estado de choque porque se le dio una valoración inicial y un seguimiento oportuno. Parte de la mortalidad es esto, 0 a 72 horas en un paciente reduce hasta una mortalidad del 30 a 20% de la basal, que incluso puede llegar hasta más del 80-90% de esta mortalidad. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, duda acerca del caso clínico, acerca de la revisión? Bien, yo creo que únicamente hay que recapitular todas las opiniones que hubo en este momento, y creo que todas son válidas, creo que todas van y se dirigen exactamente al mismo sitio. Tomarlo en cuenta, la sepsis es la mayor causa de mortalidad en las terapias intensivas. Y en la unidad coronaria es la segunda morbimortalidad más conocida hoy en día, que puede generar complicaciones cardiovasculares a corto plazo. Entonces, si ustedes ya le ponen la estadística del 80% de la mortalidad de sepsis, imaginen aquel paciente que ya tiene una disfunción miocárdica previa.
que tiene una fiebre disminuida, que tiene enfermedad arterial coronaria, ¿sí? Todo eso creo que apunta a que tengamos las herramientas, y esto parte, lo está diciendo muy bien Paloma en este momento, pero la ecocardiografía no es más que el sexto paso en la exploración física, ¿sí? Nosotros tenemos nuestras ventanas que podemos examinarlas en un paciente en piso, ¿sí? Una ventana neurológica, una ventana nefrológica, ¿sí? Ver que el paciente esté bien perfundido es, creo que, el inicio de cualquier proceso clínico para que podamos visualizar si nuestro paciente tiene una disfunción o no, porque no a todos los pacientes vamos a estarle haciendo ultrasonografía. Tenemos que evaluar nuestras ventanas clínicas de inicio y evaluar si con eso nuestro paciente se va a beneficiar de ecocardiografía, no solamente de ecocardiografía, ultrasonido pulmonar, un ultrasonido también para evaluar congestión, porque creo que de eso va a depender el pronóstico del paciente, ¿sí? Creo que todo eso apuntala a eso, evaluar en tu clínica, evaluar si vas a utilizar tu sexta herramienta de la exploración física para disminuir la incidencia, el pronóstico ominoso que tiene la sepsis, y sobre todo cuando ya ha afectado a otro tipo de órganos, como el corazón. Esto es disfunción miocárdica por sepsis, hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Medicina interna, anestesio, los que están rotando con nosotros, los que actualmente están, son muy buenos, tienen mucha disposición y claro que vamos siempre de la mano con ellos, ¿no? Para hacer ultrasonido, creo que también si en algún punto cirugía va a rotar con nosotros sería también excelente. ¿Por qué? Porque podemos ver respuesta a fluidos y claro que hay cosas que ellos van a decir no me interesan, se entiende, pero hay otras cosas que por ultrasonido en verdad, estando en piso, les va a ayudar muchísimo. Entonces, pues es la invitación, estando acá el jefe presente, para que puedan rotar con nosotros y se empapen un poquito más de esto.